El pasado 23 de mayo se cumplieron 50 años de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es una convención o un instrumento internacional de carácter multilateral, el cual fue creado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, como hemos explicado en cápsulas anteriores, es el órgano especializado del cual se encarga del estudio y la codificación progresiva de lo que serían las normas de derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1949 fue encargada con el mandato en codificar todas las normas que giraban alrededor de la celebración de tratados. En otras palabras, codificó todas las reglas de costumbre internacional en un solo instrumento legal para que sirviera como referencia a todos los estados de la comunidad internacional. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas tardó aproximadamente 20 años en terminar este proyecto, en el cual al día de hoy se considera como el texto autoritativo, en el cual nos señalan reglas de derecho consuetudinario relacionadas a los tratados y nos enseña o nos muestra el camino en el cual se va a regular la interpretación, la entrada en vigor, la terminación de todos esos instrumentos legales los cuales son celebrados entre los estados. Al día de hoy existen más de 55.500 tratados depositados ante las Naciones Unidas. Hay que recordar que para la membresía de los estados existe la obligación de depositar todo ese tipo de instrumentos legales con dicha organización para mantener un registro de los mismos. Tenemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual entró en vigor el 23 de mayo de 1969, tiene al día de hoy 116 estados partes. Si consideramos que existen 193 estados miembros de las Naciones Unidas, podemos darnos cuenta que existe una gran parte de los estados los cuales todavía no ratifican la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pero aquí es muy importante señalar que esto no va a ser impedimento para que los mismos estados que aún cuando no son parte de la Convención de Viena la invoquen. ¿Por qué? Pues porque como lo explicamos en un inicio, esta codifica costumbre internacional. Hay que recordar que las dos principales fuentes de derecho internacional que te encontramos, tal como lo señala el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, van a ser por un lado los tratados y por el otro la costumbre internacional. Entonces, la mayoría de los estados prefieren celebrar ese tipo de convenios por escritos para poder establecer de forma clara cuáles van a ser los derechos y obligaciones o las relaciones que van a tener frente a un tercer estado. De esta manera va a haber una multiplicidad de clasificaciones a los tratados. Los vamos a tener por el número de partes entre bilaterales, multilaterales, por el tipo de instrumento en codificadores o sinalagmáticos, que son los tratados que van a ser, que establecen o que pudieran ser comparados como un contrato, que serían los tratados de libre comercio. De igual forma vamos a tener aquellos tratados codificadores en los cuales va a recopilarse la costumbre internacional. Entonces, de esta manera tenemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados va a codificar toda esta práctica que alrededor de más de 2000 años los estados han tenido para la celebración de este tipo de acuerdos. Es muy importante destacar que la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados va a regular únicamente los acuerdos celebrados por escrito entre estados. Esto significa que va a existir otra Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero ahora para los tratados celebrados entre estados y organismos internacionales o celebrados entre organismos internacionales, en el cual, si bien recopila o retoma las mismas reglas que establece la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados del 69, pues va a tener especificidades propias a este tipo de relaciones contractuales entre organismos internacionales. Si hacemos un símil con lo que hablaba Hart de reglas primarias o reglas secundarias, tenemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados va a regular reglas secundarias del carácter adjetivo con las cuales se va a establecer la forma en la cual se pueden celebrar las normas primarias. En otras palabras, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece la norma adjetiva bajo la cual los estados van a poder celebrar un tratado en específico y este va a tener la validez que se requiere bajo el derecho internacional. Como comentábamos hace un momento, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados va a regular como un tratado o el acuerdo entre dos o más estados, el cual es celebrado por escrito
y en el cual los estados van a tener la intención de que se encuentre regulado por el derecho internacional. Ahora, cuando hablamos de que esté regulado por el derecho internacional, significa que los estados desean que se generen obligaciones específicas entre ellos. De esta manera tenemos que los tratados van a ser muy específicos y se van a diferenciar entre los memorándum, la memoranda de entendimiento que muchas veces los estados suscriben entre ellos para tratar de establecer una conducta que se espera entre ellos mismos en específico, pero no va a adquirir este tipo de tratados. Al día de hoy tenemos que la Corte Internacional de Justicia, así como la multiplicidad de tribunales internacionales que existen en la actualidad, hacen referencia en muchas de sus decisiones a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aun cuando uno de los estados, parte de la controversia, no es parte de dicho instrumento legal. ¿Por qué? Pues porque han señalado que esta convención refleja la costumbre internacional. Entre las decisiones más reconocidas tenemos el caso de actividades militares y paramilitares en Nicaragua, en el cual la Corte Internacional de Justicia señaló que las obligaciones establecidas en los tratados y las obligaciones de costumbre internacional van a ser obligaciones que corren en paralelo. En otras palabras, no importa que tengamos un tratado, pueden existir de forma paralela obligaciones de costumbre internacional aplicables para una situación en específico. De esta manera podemos tener un tratado el cual claramente señala una obligación, pero al mismo tiempo hay que poner la atención a la evolución propia que pueda tener la costumbre internacional, la práctica entre los estados, la práctica ulterior a ese tratado, porque todo esto nos va a permitir interpretar este instrumento o inclusive fundamentar un tipo de conducta conforme a la costumbre internacional. Una de las partes más importantes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados van a ser las reglas de interpretación bajo las cuales se debe de interpretar ese tipo de instrumentos legales. De igual forma vamos a tener que se regulan lo que sería la máxima pacta sunt servanda, res inter legibus acta, rebus sic stantibus, sobre el cambio fundamental de las circunstancias, e inclusive lo que conocemos como las normas jus cogens. La norma jus cogens va a ser un concepto en el cual se establece una jerarquización de las propias normas vis a vis que derivarían de un tratado a las normas jus cogens que derivan de la costumbre internacional, en el cual se van a reconocer o se les va a dar el tratamiento de normas imperativas de derecho internacional sobre las cuales no se acepta derogación alguna, más que en aquellos casos donde surge una norma de igual jerarquía en contrario. Las normas jus cogens tenemos que están clasificadas hasta el punto más alto de la jerarquización de normas de derecho internacional. Podemos también decir que en segundo plano vienen las obligaciones erga omnes, y luego vienen las obligaciones erga omnes partes, en las cuales pues, vamos a ver una graduación poco a poco de ese tipo de obligaciones de derecho internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, a 50 años de su creación, sigue siendo uno de los textos fundamentales para cualquier practicante de derecho internacional. De esta manera vamos a terminar esta breve cápsula para conmemorar los 50 años de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No se le olviden dejar sus comentarios, darle like al video y suscribirse. Gracias por su atención.